motivo, la excusa es la presentación del libro de Esteban Hernández, El tiempo pervertido, derecha e izquierda en el siglo XXI. En torno al libro pues, se va a articular una conversación entre ellos dos. Esteban es el autor. Este libro es continuación de otras dos obras, ¿no? Una de las cuales ya fue objeto de consideración en Segoría, Los límites del deseo, instrucciones de uso del capitalismo contemporáneo, y otra anterior, El fin de la clase media. Esteban es un hombre que yo creo que está aportando muchísimo a la reflexión en general a partir de su condición de periodista en El Confidencial, pero en muchas más cosas. Y lo dijimos en la otra ocasión en la que estuvo, creo que su forma de aproximarse a la realidad, a esta nueva realidad, es una forma que coincide bastante con la aproximación que nosotros queremos hacer en Segoría, es decir, salir del debate cultural y, dicho en términos muy simples, reflexionar sobre las cuestiones fundamentalmente materiales. Entonces, las reflexiones que está haciendo Esteban en sus libros, en sus obras, a mí me parecen que son muy sugerentes y desde luego marcan la diferencia con respecto a lo que es, en mi opinión, el pensamiento más dominante, teniendo en cuenta además que sus obras son muy asequibles para todo el mundo. Es decir, son obras que están destinadas a que las entienda la gente y a que aprenda la gente con ellas. Y va a conversar con Luis Enrique Alonso. Luis Enrique es aparte de ser catedrático en la Universidad Autónoma de Sociología, tiene una obra extensísima, que es catedrático de Sociología, aunque él creo que es licenciado y doctor en Económicas, ¿no? Y de hecho es catedrático de Sociología en la Facultad de Económicas, que es de la Autónoma. Pero Luis Enrique es una persona que ha sido muy comprometida a lo largo de muchísimos años con los trabajos que ha hecho, que son innumerables. O sea, uno se lee el currículum de Luis Enrique y bueno, es que casi tiene que tirarse toda la noche leyendo las cosas que ha hecho y tienes que decir, pero ¿cómo es posible que se haya podido hacer tanto, ¿no? Pero él ha trabajado fundamentalmente en la sociología del trabajo, la sociología del consumo y la crisis de la ciudadanía social. Y creo que se ha interesado especialmente también por el trabajo de Esteban y creo que ha sido una de las personas a las que además Esteban cita en su libro. No es que el libro de Esteban sea un libro de muchísimas citas, pero entre las que hay pues, ocupa un papel importante lo que señala que ha aprendido de Luis Enrique, ¿no? He tenido unas cosas que a mí me habían aparecido mucho en mis investigaciones, muy empíricas y muy cualitativas, con grupos de discusión y entrevistas abiertas, y es el carácter bastante, vamos a decir, disciplinario del capitalismo de consumo actual, ¿no? El capitalismo de consumo que estudiaron mis maestros, como Jesús Ibáñez, era un capitalismo que estaba muy relacionado con un espacio, digamos, vamos a llamar, de gozo fundamentalmente como tiempo de trabajo liberado, ¿no? Era la idea de que estábamos en una especie de tiempo de capitalismo voraz, pero esa voracidad llevaba fundamentalmente a tiempo liberado de confort, ¿no? Los frigoríficos que aparecían, yo tengo un libro hace muchísimos años con Fernando Conde, en esa época del capitalismo feliz eran frigoríficos llenos, ¿no? de comida, ¿no? En una época que veníamos precisamente del hambre y de tal, y además significaba que tenías una especie de espacio liberado frente al espacio productivo de la fábrica, ¿no? Y ahora lo que hemos visto es que precisamente el carácter del capitalismo de consumo es un carácter fundamentalmente el trabajo del consumo, ¿no? Y además en el que si no realizas el trabajo del consumo, como se sugiere también en este libro y tal, pues es que realmente estás ya fuera de la competencia total, ¿no? Y ahora un poco diré alguna cosa que coincide en mis investigaciones y también en mis últimos libros con el trabajo que presenta el propio Esteban, ¿no? Y en ese sentido esta idea, ¿no? de un discurso
fuertemente combinatorio, ¿no? Pero todavía no tienes, pero todavía no sabes, pero todavía estás en eso, ¿no? Todavía estés en la izquierda, por ejemplo, todavía estés en la izquierda, o todavía estás en serio, ¿cómo todavía y tal no conoces, no utilizas, no tal, como todavía sigues comiendo platos con grasa, ¿no? Que aparece en tu libro, ¿no? Y tal, todavía estás ahí y tal, significa fundamentalmente una fuerte individualización de las tecnologías del yo, que el discurso este del hipercapitalismo, digamos, de las redes nos ha impuesto como cuarto repliegue, ¿no? que podríamos llamar como cuarto proceso, ¿no? ¿Y qué nos podemos encontrar en el libro de Esteban? Que nos lleva a la reflexión, que lo articuló también con investigaciones empíricas mías de los últimos años, de mías y de mi equipo y de mis amigos y de mis pues, coautores, como el entrañable Carlos Fernández Rodríguez, con el que hemos escrito mucho últimamente sobre estos discursos de la empresa también, porque nosotros nos hemos dedicado a estudiar críticamente los discursos de la empresa. ¿Qué es lo que vais a encontrar en un libro como el de Esteban? Si es que no lo habéis leído, pues os vais a encontrar una fuerte periodización de los, digamos, de esto que hemos llamado neoliberalismo. No es un periodo homogéneo, sino que es un periodo que ya tiene su historia y que ya podemos encontrar hasta 4 pasos y 4 momentos, digamos, muy característicos de la deriva neoliberal, ¿no? Y en eso vamos a llamar la primorosidad con la que Esteban va pasando por estos 4 periodos, ¿no? El periodo que podríamos llamar del primer Reaganomics, el mundo del thatcherismo, el tiro de gracia a lo que podríamos llamar el pacto keynesiano, el estado del bienestar, los elementos que en los años 80 y principios de los 90 se construyen como lo que podríamos llamar ¿no? la alternativa liberal, que había estado siempre, ¿no? Había estado en la sociedad Montpellier, ¿no? En Virginia, ¿no? O en Chicago y tal, había estado, digamos que pues en buena medida tapada por el discurso dominante keynesiano de la época. Yo, de hecho, en la Facultad de Económicas, mis profesores y tal, incluso los más conservadores de la época, eran fundamentalmente keynesianos, ¿no? No eran liberales ni eran neoliberales, sino que el keynesianismo era un paradigma, y además en la síntesis keynesiana neoclásica era el paradigma, digamos, dominante y tal, y sin embargo los liberales eran aquellos locos que estaban en Virginia o estaban en la Montpellier o estaban asesorando como Hayek a Pinochet en aquel momento y tal. Bueno, este primer momento, ¿no? Que es el primer momento de lo que podríamos llamar el neoliberalismo sin complejos, y la aparición de un discurso tremendamente agresivo contra lo público y el primer gran imperialismo de lo económico, ¿no? Y cuando comienza mi vida laboral me encuentro con un mundo extraño, ¿no? Un mundo en el que hay una divergencia enorme, ¿no? Entre lo que vivo, ¿no? y lo que leo, ¿no? La descripción que los expertos realizan sobre mi vida cotidiana, ¿no? En particular el trabajo. Y entonces, bueno, pues tengo que echar mano de algo que me permita, pues, hacer pistas, ¿no? y encontrar algo ahí a lo que pueda tirar, y lo encuentro en sus trabajos, ¿no? Y además también, y esto es importante porque lo olvidamos, todo este tipo de transformaciones sociales siempre van acompañadas de unos discursos que son vividos, ¿no? Interiormente y comunicados por las personas, ¿no? Entonces nos hemos olvidado de eso, y entonces le preguntas a la gente, bueno, ¿tú votas, te gusta el amarillo o el verde, o te gusta el azul o el rojo, y votas este al otro? Pero esa especie de la sociedad cualitativa, ¿no? De dejar hablar a la gente, entender que hay por debajo todo eso, qué discursos se adoptan como propios, ¿no? Pues me parecía esencial, y tú lo has trabajado intensamente, ¿no? Y además es terriblemente importante, porque efectivamente esto es un libro con una perspectiva materialista muy marcada, pero si hablamos de giros de los conservadores, tenemos que entender que si se han producido es porque han ido ganando poder, y parte de esa consecución, ¿no? De cada vez mayores espacios en la sociedad tiene que ver con la aceptación de sus ideas por el espacio público, ¿no? y por cada uno de nosotros.
y cómo penetran, que pensamos, ¿no? Cómo lo vivimos, es esencial también para saber el mundo en el que nos desenvolvemos. Si uno analiza lo que ha sido el discurso conservador de los últimos 30 años, pues hay ciertos elementos que se repiten, y uno de ellos es este de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Ir hacia atrás. Tiene que ver también, ¿no? con el obsoleto, actualizarse, pero sobre todo tiene que ver con una idea de fondo que es la existencia de un enorme riesgo, que últimamente viene perfectamente, ¿no? descrita, y lo hemos visto en muchas campañas electorales, pero lo hemos visto sobre todo en el mundo de la economía, de la empresa, por esta idea de que hay una ola arrolladora, ¿no? Especialmente en el mundo laboral, que tiene que ver con el mundo digital, con las tecnologías, con una nueva forma de hacer las cosas, a la que uno tiene necesariamente que adaptarse, porque si no, quedará sepultado por los muros de la historia. Bueno, de alguna manera o te sumas a eso o quedas atrás. Y eso, como decías, pues es un elemento puramente disciplinario, ¿no? Exactamente igual como, no sé, que en un momento determinado pues los neocondos pueden decir, bueno, o defendemos la civilización occidental de las grandes amenazas que son, ¿no? Los moros de ahí lejos y tal, o esto se cae, ¿no? O hacemos cambios en la economía después de la crisis, o esto es una catástrofe. Pues en el nivel subjetivo este tipo de ideas son permanentes, ¿no? Funcionan dentro de las empresas, que todas se tienen que actualizar, y funcionan en los sujetos. Y cada uno de nosotros piensa, bueno, claro, si no tengo X máster o no conozco, no sé programar, si no la matemática no la manejo, entonces no voy a tener un buen futuro laboral, ¿no? La realidad no es esta exactamente, pero sí es algo que vivimos de una manera muy intensa, y lo vivimos también, como tú decías, en el consumo, ¿no? Lo vivimos en la manera en la que nos percibimos. Tener una determinada imagen, pues hoy, en el mundo laboral es esencial, porque si tienes 50 años y se nota que tienes 50 años, es posible que tu vida laboral esté, ¿no? llegando a su fin. Entonces la gente intenta aparentar que, ¿no? los años son menos, ¿no? Si no tienes un determinado cuerpo, pues vas a sufrir una especie de vergüenza social porque te lo van a ir recriminando de continuo, ¿no? Y en las redes ya no te cuento, ¿no? Y así sucesivamente. Con lo cual, digo que todo este tipo de transformaciones que estamos viviendo tienen una correspondencia enorme en lo subjetivo y tienen una interiorización muy grande, ¿no? Y ese tipo de cosas yo las leía en los estudios de Luis. No solamente tenías el elemento que articulaba la visión de conjunto, sino que tenías las expresiones concretas, ¿no? de esos discursos en la vida de personas como yo, ¿no? Entonces, para mí fue pues eso, un oasis enorme en un mundo como especialmente el español, ¿no? que era tan pobre en este sentido. Aludientes, Julián, a los distintos libros, y bueno, yo creo que todos ellos forman un poco parte de lo mismo. Estamos viendo una transformación sustancial en nuestras sociedades, y hay distintos aspectos. El primer libro tiene que ver con la clase media y cómo la idea de estabilidad, ¿no? y continuidad estaba desapareciendo, ¿no? y por lo tanto también los estratos sociales, ¿no? que daban esa cohesión a la sociedad keynesiana. El segundo libro, Nosotros del Caos, tenía que ver exactamente con esto, con lo viejo y lo nuevo, y cómo se articulaban como ideas de fuerza, como ideas motoras, ¿no? para impulsar a la sociedad en el terreno que el capital requería, ¿no? El tercer libro, que era bueno, pues una descripción sobre, digamos, novedades entre comillas del capitalismo actual y cómo iba funcionando y cómo